tardes, buenos días a todos. Vamos a comentar la sesión del DAX 28 de junio de 2017. Aquí tenéis el gráfico en una hora. Y bueno, pues de momento tenemos apertura a la baja con el cierre de gap que había dejado el futuro en la apertura. Este ha sido el cierre, esta ha sido la apertura, se ha cerrado y desde aquí el precio pues se ha mantenido en un rango bastante lateral durante, pues diríamos, casi la primera hora de apertura o hora y media de apertura, y ahora parece que poco a poco va perdiendo la altura que el precio había ido ganando poco a poco, y finalmente pues podemos ir a tocar alguna de las zonas que tenemos por abajo trabajadas o pendientes de trabajar. Mira, tienen la primera en 12.529,5, la segunda está en los 12.491 y teníamos luego zona de volumen en el 585 y en el 623. Por arriba teníamos una zona ya que teníamos trabajada, lo que se le ha dejado marcada para tener una cierta digamos referencia, que es el 12.641, y finalmente pues por arriba ya tendríamos que esperar que el precio viniera a tocar o esta zona de aquí o bien toda esta zona de aquí. Ambas han sido trabajadas, pero es donde el precio ayer a partir de las 4 de la tarde perdió bastante fuelle y se fue hacia los mínimos. Bueno, esto en una hora, en 15 minutos, bastante parecido. Fijaros como el precio, pues teníamos zonas de volumen aquí teníamos zonas de trabajo donde dejó ayer 627,5, 694. Luego habría que estudiar cuál de estas dos o tres zonas era una zona viable y pensar que tenemos abierto los 12.761, que es el gap que dejaron el viernes por la tarde al lunes por la mañana. Vamos a poner en todo caso en 15 minutos para dejarlo ya marcado esta zona de aquí y veremos cómo se comporta el precio cuando llegue a esta zona 12.741,5, que es además zona de volumen. Bien, esto nos ha llevado a que el precio hoy, pues en primer lugar lo que ha hecho es, justo en la apertura del futuro, esta vela de aquí, se van hacia arriba, luego bajan ya hacia abajo dejando el clúster de volumen aquí abajo. El precio se queda justo por debajo del VWAP, zona de volumen, cierre del clúster y del gap, y ha cerrado en horario contado, aunque el contado aún tiene un gap abierto por arriba bastante lejos, y el precio desde aquí se ha ido hacia abajo dejando, como os comentaba, pues este gap aquí y este gap en la apertura, este de aquí. Con lo cual, cuando el precio ha roto esta zona de aquí y se ha ido hacia abajo, pues lo primero que pensamos es o bien nos ponemos cortos en esta zona o bien nos ponemos largo aquí hasta esta zona. Bien, el precio se ha girado, fijaros, no llegan a tocar esta zona de aquí, este clúster. El precio gira hacia abajo este clúster de aquí y hace ese amago que me gusta a mí. Lo ha hecho muy rápido, muy largo, no me acabo de gustar de cómo ha entrado, y encima nos dejan un gap, con lo cual el precio se ha ido hacia arriba, nos dejan otro gap aquí que luego acaba cerrando y nos dejan un nuevo clúster en esta zona justo por debajo de la apertura. Fijaros cómo el precio consigue romper todo lo que es el clúster de apertura, la apertura, y bajan a testear esta zona de aquí abajo, este clúster que se ha dejado aquí el precio. Con lo cual, viendo que además nos hemos dejado un pequeño gap aquí y que el precio ha intentado y ha dejado tres velas por encima del clúster, intento un largo cuando el precio llega aquí abajo, y fijaros cómo el precio llega a dar 3-4 puntos, pero finalmente cuando veo que nos supera esta zona y está claro y cantado de que no hay intención alcista, decido poner el even y ver si el precio acaba o no pues saltando hacia abajo, y finalmente pues acaba hacia abajo, viene a trabajar el clúster anterior, y a mí lo que me llama la atención es que trabajan o intentan trabajar en primer lugar esta zona de aquí. El precio vuelve a tirar hacia el clúster arriba, vuelve hacia abajo, arriba no llegan a tocar. Fijaros aquí poco a poco el precio como va perdiendo fuerza, pero hay una cosa que me gusta bastante, y es que el precio cuando llega de nuevo a esta zona, casi trabajan de nuevo clúster y decido entrar largo hasta esta zona de aquí aproximadamente, o, como
que estaría comprendido entre lo que es este clúster y el cierre, es decir, de los 585 hasta los 591. El precio finalmente no se dirige y cuando veo que pues cierran con este martillo, perdón, llegan aquí arriba llegan aquí arriba, abre la operación aquí y no tira, pongo el even y nos vamos. Y por último, la última operación que tenía pensada en tomar era esta de aquí, en el caso de que el precio viniera a trabajar toda esta zona aquí abajo, este de aquí, toda esta zona, nos dejan otro clúster en esta zona y es una zona no trabajada, con lo cual el precio llega aquí abajo, dejan este pequeño gap, han dejado este pequeño gap, han dejado este pequeño gap y han dejado este pequeño gap. He pensado que el precio podía llegar mínimo hasta esta zona de aquí arriba, 12.573, que era además una zona del VWAP, ¿de acuerdo? Así que pues, el precio ha arrancado con fuerza. Antes ha testeado un poco y además teníamos estas limitadas por debajo, dando cierto aspecto de fortaleza, como se aguantara el precio en esta zona por algo en concreto. No teníamos ninguna zona ni en 15, ni en hora, ni nada. Así que cuando el precio baja y se queda en esta zona con este pequeño volumen y viendo además que no tenemos tampoco ninguna es decir, los deltas no son muy grandes, pues pienso que pueden parar el precio, entro largo y cuando el precio llega justo a esta zona de aquí arriba decido poner el even y fijaros que hacen, bajan, tocan el even al tick y se van hacia arriba, dejando finalmente el precio en el target. Y de aquí ya han empezado a caer, no tenían decisión clara y al final ha acabado apareciendo lo que suele aparecer en muchas ocasiones, este volumen de aquí. Y bueno, pues a partir de aquí precio basculando entre 538 y 555 y se acabó la jornada. 3 events, los 3 me han dado puntos y la tercera operación me lleva dando casi 9 puntos, se ha girado y finalmente ha dado el target de 15 puntos. Así que nada, tenemos ya la sesión terminada por esta tarde, un poco más de trading. Un saludo.